Entonces, el cráneo en su vista exocraneana también se va a dividir en 3 pisos, ¿sí? Pero estos no se llaman fosas porque no están cóncavas, no son deprimidas y no alojan estructuras como en la parte endocraniana que se alojaba el encéfalo y sus componentes, ¿de acuerdo? Entonces, los pisos en los que se divide el cráneo en su vista exocraneana son un piso anterior o facial, un piso medio o mandibular y un piso posterior, ¿sí? Y estos se dividen gracias a los detalles óseos que están en la superficie del cráneo. Ahorita vemos los 3 puntos. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando veamos esto? Estudiarlo muy semejante a lo que vimos en la vista endocraniana. Ver qué huesos y parte de estos forman cada uno de los pisos y qué detalles, sobre todo pues identificar la parte de los orificios, porque aquí hay unos orificios que se ven por endocráneo y hay otros orificios como este que son diferentes, que no se veían en endocráneo, que solo se ven por exocráneo. Por eso la intención de la tarea de que hicieran pues toda la tabla de orificios completa, ¿sí? A ver, ¿cuáles van a ser los límites para separar la superficie de los pisos en la vista exocraneana? Primero tenemos a un detalle en el hueso temporal sobre la superficie de la articulación temporomandibular, se llama tubérculo articular o cóndilo del temporal según Quiroz. Entonces vamos a marcar una línea imaginaria que vaya del tubérculo articular de un lado al tubérculo articular del otro lado. Esa línea se llama línea bicigomática porque va de la base del arco cigomático a la base del arco cigomático, ¿sí? Esta línea verde va a permitir que se separe la parte anterior de la base del cráneo, donde está la mayor parte de huesos de la cara, y a este piso se le llama piso anterior o piso facial por los huesos de la cara que están aquí. Luego tenemos una segunda línea, la segunda línea que yo la puse en color rosa. Esta línea rosa va a ir de apófisis mastoides de un lado, apófisis mastoides del otro lado, también en el hueso temporal. Y a esta línea se le llama línea bimastoidea, ¿de acuerdo? Y esta línea bimastoidea nos va a separar la parte que teníamos atrás en 2 componentes más. Una que está en el centro, que es la parte del piso medio o piso yugular, porque aquí está la fosa yugular, y una posterior u occipital, porque todo esto está formado básicamente por el hueso occipital. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver. En cuanto a los detalles y estructuras óseas que conforman cada una de estas porciones, vamos a ver primero el piso anterior o facial. Huesitos. Vemos aquí a este segmento, todo esto es maxilar, ¿sí? Esta es la apófisis piramidal o cigomática del maxilar y esta es la apófisis palatina. Del otro lado pues es la otra apófisis palatina y la otra apófisis segunda, ¿sí? Hacia atrás tenemos esto, que es el palatino. Específicamente esta es la lámina horizontal del hueso palatino. Hasta aquí este piquito. ¿De acuerdo? Hacia atrás está Bomer, pero solo un segmento del Bomer porque esto ya pertenece al otro piso. Está también esfenoides, que es todo esto. Y del esfenoides, esta es la lámina medial y esta es la lámina lateral de la pterigoides. Y esto es alas mayores, ¿sí? Hacia afuera también tenemos al hueso malar o hueso cigomático, que es este segmento. Y el hueso temporal sería del tubérculo articular hacia adelante, o sea, la cigomática y esta parte chiquita de aquí del escape. ¿Ok? Esos son los huesitos que forman parte de este piso anterior o facial. Ahora, los detalles, vamos a irlos señalando. El primero que vamos a ver es el arco alveolar. El arco alveolar pertenece al maxilar superior. Y habíamos quedado que el arco alveolar, cuando nos pusieron mandíbula, era todo el espacio donde van los dientes, que incluye 3 detalles. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Cómo? Si no era tabique interalveolar, fosa alveolar, cavidad alveolar o del alveolo y la apófisis alveolar.
Entonces, este arco alveolar incluye los tres detalles. Si yo le quito aquí un diente, pues se va a ver la fosa donde va la raíz del diente, el tabique óseo que lo separa de la otra cavidad y la elevación que rodea la corona y raíz de los dientes, que es la apófisis alveolar. ¿Sí? ¿Vale? Un segundo detalle, tiene forma de U o de herradura. Un segundo detalle que vemos aquí es la bóveda palatina. ¿De acuerdo? La bóveda palatina es el esqueleto del paladar duro. ¿Sí? No confundan porque no es lo mismo. Paladar duro es hueso más mucosa y tejido fibroso con vasos y nervios. Y bóveda palatina solo es hueso. ¿Sí? ¿Vale? Y entonces esta bóveda palatina está formada por la cara inferior de la apófisis palatina de los maxilares y la cara inferior de la porción horizontal del palatino. ¿Sí? ¿Qué se ve aquí? Se ve un agujero adelante. Es el agujero incisivo anterior o palatino anterior. Por ahí van a pasar vasos y nervios palatinos anteriores. Ramos de la arteria, el ramo de la arteria palatina. ¿Sí? Vamos a ver también hacia atrás, bueno, en la línea media la sutura bipalatina y hacia atrás este piquito que es la espina nasal posterior, donde se inserta el velo del paladar, y luego a los lados los forámenes palatinos mayor y menor, mayores de adelante, menores de atrás. Y si no por tamaños, el más grande es mayor y el más chiquito es menor. ¿Sí? Estos forámenes palatinos comunican con el conducto palatino y ese conducto palatino pues permite que vayan las estructuras vasculonerviosas hasta los ojitos. Y en el palatino mayor, van a pasar vasos y nervios palatinos mayores. Y en el palatino menor, vasos y nervios palatinos menores. ¿Sí? Esos son los detalles de la bóveda palatina. O sea, el orificio incisivo, la espina nasal, los palatinos mayor y menor. ¿Sí? ¿Sale? Y luego tenemos, pues yo les diría que se esperen hasta que se acaben todas las animaciones y no van a saturar su celular, que al cabo que sí me espero que saquen foto. Detrás de la bóveda palatina están los orificios nasales posteriores que reciben el nombre de coanas. ¿Sí? Es la comunicación entre nariz y nasofaringe, ¿vale? Y es una vía de comunicación también hacia el orificio posterior de la cavidad oral que corresponde al istmo de las fauces. ¿Sí? Esta comunicación clínicamente tiene importancia si por aquí pasa el aire. ¿Bien? Patológicamente por aquí se regresa el alimento cuando estamos riéndonos y se sale el alimento por la nariz. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué debo de saber de las coanas? Aparte de que comunican el ¿qué huesos delimitan? Entonces las coanas se estudian como si fuese un cuadrito. Y ese cuadrito pues tiene 4 lados, déjenme les marco acá. Entonces, ¿quieres el primero? ¿Cuál vas? Esto que vamos a poner en color rojo es inferior, porque acuérdense que volteamos el cráneo para verlo. Exploración física de la cabeza. Su límite inferior Rectura de piso orbital. el borde posterior de la porción horizontal del palatino. Acá sería superior. Y esta superior es cara inferior del cuerpo del estenoides y alas del vómito. Esto sería medial, borde posterior del vómito, y esto sería lateral, borde posterior de la lámina interna de la tiroides. Esos 4 detalles óseos son los que delimitan las coanas, ¿sí? De uno y del otro lado. El Bormer está en la línea media para separarlos. Sí, pero aquí no. Ahí está el Bormer, que es el que delimita en la línea media las 2 entradas hacia las coanas. ¿Sale? A los lados, en la parte que corresponde al esfenoides, de este lado tenemos alas mayores, aquí pterigoides. ¿Bien? En la parte de las alas mayores, ahí donde va la flechita, hay un detalle óseo. Este detalle óseo es una cresta ósea que va a delimitar, aquí sí, que va a delimitar 2 porciones en el ala mayor.
De esa línea hacia acá donde voy a poner color azul, a esto se le llama porción cigomática del ala mayor. Y aquí, en la parte de atrás, está el agujero oval y el agujero espinoso. ¿Sí? Del otro lado, donde la vamos a poner en color rojo, ¿les parece? Está la porción temporal del ala mayor. ¿Bien? La cresta de separación se llama cresta esfenotemporal o cresta subtemporal. Ahora, ¿por qué nos interesa conocer esa cresta? Porque es el límite entre la fosa temporal, que es la que está del lado de la porción temporal, y la fosa infratemporal o cigomática, que es el que está del lado de la porción cigomática. ¿Sí? Hacia adelante del ala mayor hay un hoyito, nomás déjenme ver si quedó. No. Ahorita les digo el hoyito. ¿Sí? Ahora, mediana al ala mayor está la fosa pterigoidea. Este espacio de aquí es la fosa pterigoidea. Y esa fosa pterigoidea es una superficie cóncava formada por las dos láminas de la pterigoides y el palatino. Y esta superficie cóncava es el sitio donde se inserta el músculo pterigoideo mediano. ¿Vale? Y entonces aquí hay que limitar la fosa. Así como que se limitó la columna acá, se limita la fosa. ¿De acuerdo? Y entonces son dos láminas horizontales, hagan de cuenta dos hojas de máquina. ¿Bien? Y esas hojas de máquina quedan una frente a la otra. Entonces, esta es la lámina medial y tiene dos caras. La cara que ve hacia las coanas, que es cara medial y forma parte de nariz. Y la cara que voltea al otro lado, que es la cara lateral. ¿Sí? Esta que es la lámina lateral es lo mismo, tiene una cara medial y una cara lateral. Las caras laterales voltean siempre para de aquel lado y las mediales para este lado. Entonces, la fosa pterigoidea está limitada por la cara lateral de la lámina medial y la cara medial de la lámina lateral. ¿Sí? Y en el fondo está este piquito que es parte del palatino, se llama apófisis piramidal del palatino. ¿Ok? ¿Sale? En esta fosa tiene este pequeño chipote, gancho de aquí. Esta es la espina tubaria. Ahí se va a fijar parte del tejido fibroso de la trompa faringotimpánica. ¿De acuerdo? ¿Sí? O tubo auditivo. Luego un poco más hacia afuera. Ay, creo que no le puse la animación a los días. Está el arco cigomático. El arco cigomático es esto. Y este arco cigomático es una referencia ósea para puntos craniométricos. Y también hay que decir cómo se forma este arco cigomático. Está formado por un pedacito de cigomático. Este pedacito se llama apófisis temporal del hueso cigomático. Otro pedacito del temporal que se llama apófisis cigomática del hueso temporal. Llevan el nombre del hueso con el que se articulan. El temporal, apófisis cigomática. Y el cigomático, apófisis temporal. ¿Sí? ¿Vale? Entre el arco cigomático y el ala mayor hay un espacio. Este espacio es la comunicación que existe entre la fosa temporal que está acá arriba y la fosa infratemporal que está por abajo. ¿Sí? Y respecto al hoyito, que creo que no le puse la animación porque no me sale. No me sale. Respecto al orificio, este orificio es la fisura orbitaria inferior o hendidura esfenomaxilar. ¿Vale? Y es una comunicación hacia la órbita. Permite la comunicación de la fosa infratemporal con la órbita. Y por ahí va a pasar nervio maxilar y sus ramas, que son el infraorbitario y el mandibular, cigomático. Vena orbitaria inferior y linfático. ¿Bien? Ahora sí ya no van a salir más animaciones en ese piso, pueden tomarle la foto porque ya no se suelta. Nada más acuérdense que me faltó uno, ¿sale? Que es el de aquí. Fisura orbitaria inferior. Ahora, siguiente piso, piso medio. Piso medio. El piso medio está desde este tubérculo reticular hasta mastoides. ¿Sí? Este cachito. Ahora, ¿qué vamos a ver aquí? La parte terminal de
el ala del vómer, la cara inferior del cuerpo del esfenoides, base de las alas mayores, pero hacia donde están estos orificios. Este es occipital, esto es la apófisis basilar del occipital, parte de las masas laterales del occipital. Esto que parece la cara de un toro, los cuernos, el ojo y la trompa del toro. Esto es la roca del hueso temporal. Y son dos caras, donde está el orificio grande, o sea el ojo, es cara anterior inferior, y donde está el cuello es la posterior inferior. ¿Sí? La parte del cuerno es la unión de la porción petrosa con la escama y porción timpánica. Entonces también se ve porción timpánica y escama del hueso temporal. ¿Sale? ¿Sí? Esas son las partes óseas que forman parte de esa fosa media o piso medio. Entonces, los detalles. El primero, pues, es la parte posterior de las alas del vómer y el cuerpo del esfenoides, y en medio de ellos se forma un hoyito. ¿Ya vieron aquí este espacio negro? Este espacio negro se llama conducto esfenovomeriano y pasan vasos y nervios esfenovomerianos. ¿Sí? Y luego tenemos la apófisis basilar del occipital. Dentro de la apófisis basilar del occipital existen varios detalles. Empezando de adelante para atrás, lo primero que van a encontrar es la fosa faríngea o fosa navicular. Esa fosa faríngea es parte del techo de la nasofaringe, y esa depresión es el sitio donde se va a alojar la glándula faríngea de Luschka. ¿Sí? Y le llaman glándula faríngea, pero no es glándula faríngea, es la amígdala. ¿Sí? Luego está un pequeño chipotito, que es el tubérculo faríngeo. Este tubérculo faríngeo es el sitio donde se fija la aponeurosis faríngea, que forma el esqueleto de la nasofaringe. Y luego más atrás están una serie de crestas. Estas son crestas musculares o sinostósicas para inserción de músculos prevertebrales. ¿Sí? Son tres detalles: fosa, tubérculo y crestas musculares. ¿Vale? Luego, a los lados tenemos en la parte posterior la parte anterior, porque aquí está como el límite, la parte anterior de las masas laterales, y aquí en esa parte anterior va a encontrarse el agujero precondilio o conducto del hipogloso. Entra por aquí, cruza el cóndilo de lado a lado y sale por acá y lleva el nervio hipogloso. ¿Sí? Y luego tenemos al cóndilo. El cóndilo, pues, es una superficie convexa, alargada, estrecha en la parte central y más ancha en los extremos, que da la semejanza de un pequeño cacahuatito que se aloja en la fosa de la primera vértebra cervical, que es el atlas. ¿Sí? Empezando de adelante hacia atrás, pero ahora en la línea lateral, está la parte final de la fosa pterigoidea. Las pterigoides, al igual que el cóndilo, una parte está adelante y otra parte está atrás. En la parte que está atrás está el fondo de esa fosa pterigoidea, que se llama fosa escafoidea. Y esa fosa escafoidea sirve para la inserción del músculo peristafilino interno. ¿Sí? Si el esternocleidomastoideo estaba feo, pues peristafilino está peor. ¿Bien? ¿Cómo? Peristafilino. ¿Peristafilina? Sí, Peristafilina. Tiene medicamento. Bueno, de acuerdo. A los lados de la fosa pterigoidea está la parte del ala mayor, y aquí se encuentran dos orificios visibles porque tiene más, ¿de acuerdo? Este es el agujero oval. Y de acuerdo a la información que vimos en la clase pasada, ¿qué pasaba en el agujero oval? Porque ese es de endocráneo. Nosotros no eran de endocráneo. ¿Qué pasó? Nervio mandibular, vena del agujero oval y arteria meningia accesoria o meningia menor. ¿Sí? Atrás está el foramen espinoso o agujero redondo menor. ¿Qué pasaba por ese agujerito? Meningia media, arteria meningia media. ¿Sí? Esa es importantísima porque es la principal irrigación para la dura madre. ¿Sí?
Luego está el sitio donde va el agujero rasgado anterior o lacerum, que dijimos que por ahí pasaban o transitaban los petrosos por la parte de arriba. Acuérdense que estos petrosos nunca van de arriba para abajo, nunca salen del al exocráneo. Solamente está el agujerito y caminan encima de él para irse a otro agujerito. ¿Sí? ¿Vale? Entonces aquí nada más se ve el lacerum. Y para efectos prácticos y de examen, por aquí no va a cruzar nada, porque no hay nada que entre al interior ni salga del interior al exterior. ¿Sí? ¿Vale? En su contenido. Al lacerum también se le conoce como agujero rasgado anterior. Y para efectos de esa tarea que les pedía, este se forma entre el borde posterior del ala mayor del esfenoides, que es esto, y el borde anterior de la roca del temporal, que es esta, aquí donde el toro tiene pelos despeinados. Bien. Y luego tenemos un poquito más hacia atrás y hacia afuera la fisura de Gasser o de Geiser. En México se pronuncia Gasser. Esa fisura de Gasser está aquí, quito el piquito del cuerno del toro y se ve de aquí para acá. La fisura de Gasser es la unión entre la porción timpánica y escamosa del temporal con la porción petrosa. Y como no se cierran perfectamente o herméticamente, no se fijan completos, dejan un pequeño espacio, y ese pequeño espacio, fisura de Gasser, va a permitir el paso del nervio cuerda del tímpano, que viene del interior del oído, pasa por la fisura de Gasser y se va para adelante. ¿Sí? ¿Vale? Luego tenemos la apófisis estiloides, que es el cuerno del toro. Esta apófisis estiloide es un saliente con forma de espina que va de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante, en diagonal así. ¿Bien? Y ahí se inserta el ramillete de Riolano. Riolano fue la persona que lo describió, pero ese ramillete está compuesto por 5 elementos, 2 ligamentos y 3 músculos. ¿Sí? Y todos empiezan con estilo, o sea, es estilo y otra cosa, dependiendo a dónde vayan. ¿Sale? Entonces, de los ligamentos está el ligamento estiloideo y el estilo maxilar o estilo mandibular. ¿Sí? Y de los músculos está el estilo gloso, estilo faringio y estilo ioideo. ¿Sí? ¿Vale? 3 músculos, 2 ligamentos en ese ramillete de Riolano. La lámina de hueso que está alrededor de la base de nuestro cuerno, aquí. Esto es la apófisis vaginal y es una lámina ósea nada más que envuelve o engarza la apófisis estiloides. ¿Sí? Y luego tenemos hacia afuera el meato del conducto auditivo externo, que es el hoyito de entrada al conducto auditivo externo. Este conducto es un conducto de 1.5 a 2 centímetros de longitud y es la parte ósea del oído externo. ¿Sí? Y ahí, pues a pesar de ser un hoyito, no hay nada. Ahí nomás hay aire. Cuando estamos en vivo no pasa nada. Se llena de cerumen. ¿Sí? Detrás de la apófisis estiloides, pero adelante de la mastoides, está otro agujero. Este agujero es el foramen o agujero estilomastoideo. Su nombre es porque está entre estiloides y mastoides. ¿Sí? Y ese foramen estilomastoideo es el orificio por donde el nervio facial, uno de los pares craneales, sale del cráneo. Va a salir del hoyito, se va hacia adelante a donde tenemos la glándula parótida y luego ya se ramifica para inervar los músculos de la expresión. ¿Sí? Ese hoyito de salida y de ahí a la entrada en la mastoides es el área donde el nervio facial está más desprovisto de protección y por lo tanto es donde puede sufrir mayor cantidad de lesiones, por ejemplo un proceso infeccioso viral que puede causar una parálisis facial. ¿Sí? Luego tenemos el amarillo punto que salió ahí, pertenece al orificio del conducto carotidio. Este espacio in vivo no existe, está cubierto de fibrocartílago. El orificio real está por dentro, es el orificio interno del conducto carotidio en el vértice de la roca y por ahí pues entra la carótida al interior del cráneo. Y luego tenemos al otro orificio del conducto carotidio. El ojo del toro, es el orificio externo del conducto carotidio. Acuérdense que un conducto es como un túnel, tiene un hoyito para entrar y otro hoyito para salir. Entonces,
Para que la carótida entre al cráneo, entra por el orificio externo, cruza el interior de la roca y sale por el orificio interno, pero dentro del cráneo. ¿Sí? ¿Vale? La carótida no va solita, va con el plexo simpático. Carótida y plexo simpático. ¿Sí? Y luego tenemos a eso, que es la fosa yugular y el agujero yugular. Agujero donde tapó lo verde y fosa esto de acá. ¿Sí? Ahora, al agujero yugular también se le llama rasgado posterior. Voy a quitar la mancha para que vean. Parece como el cuerpo de un pequeño insectito. ¿Sí? Agujero chiquito, agujero grandote. Esto que lo separa aquí es la espina yugular. Pero esta espina no lo divide como que completamente. Entonces el orificio es un orificio continuo con forma de hormiguita ahí. ¿Sí? En la parte más pequeña de este orificio, por delante de la espina yugular, van a pasar los 3 nervios que lleva ese orificio, que son el nervio glosofaringeo, noveno par craneal, vago, décimo par craneal, y espinal, onceavo par craneal. Glosofaringeo, vago y espinal. ¿Sí? Ah, y la arteria meningia posterior. De la espina hacia atrás, el orificio está más grande y se comunica con esta zona de aquí, que es la fosa yugular. El orificio permite el paso de 2 estructuras venosas, que es el seno sigmoides y el seno petroso inferior. Cuando estos dos cruzan el ojito, se unen, se les forma una cobertura especial y se convierten en vena yugular interna. ¿Sí? Y entonces voy a hacer énfasis aquí. El hecho de que el orificio se llame yugular no quiere decir que contenga la vena yugular, ¿sí? Sino que a partir de ahí va a encontrarse el origen de la vena yugular. Por lo tanto, si en un examen usted le pone que ahí va la vena yugular, pues yo se la voy a poner mal, porque ahí no va la vena yugular. Repito, va glosofaringeo, vago, espinal, arteria meningia posterior, seno petroso inferior y seno sigmoides. ¿Sí? ¿Vale? Arteria y 3 nervios en la parte chiquita y los 2 senos venosos en la parte grande. ¿Cuál es el nombre de los senos? Petroso inferior y sigmoides. Gracias. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso va en esa parte de ahí. Y luego, el acueducto de Jacobson, ya no les marqué el puntito como donde iba porque no lo tienen. ¿Cómo se llama? No lo tiene esta imagen. Entre la fosa yugular y el orificio carotídeo, aquí debería de haber unos hoyitos, que son los orificios de Jacobson. Por ahí pasa el nervio de Jacobson. El nervio de Jacobson es un nervio sensitivo para el oído medio. ¿De acuerdo? Hacia afuera, aquí lo puse con manchitas porque ya no cabía tanta letra acá. Están las componentes de la articulación temporomandibular. Esta zona, que corresponde a la fosa mandibular, ahí se aloja el cóndilo. Y hacia adelante, pues los límites de la fosa. El tubérculo articular, que es como el detalle óseo que limita de aquí para adelante y anterior, de aquí para atrás medio. ¿Sí? Y este que es el tubérculo cigomático. Ahora, ¿para qué nos sirven estos? La fosa se forma así, huequito cóndilo va en medio. Y los 2 tubérculos evitan que el cóndilo se desplace de adelante hacia atrás de forma brusca. Entonces, por ejemplo, cuando abrimos mandíbula, cóndilo choca hacia adelante con el tubérculo articular para que la mandíbula no se abra de más. Cuando existe una luxación anterior de mandíbula es porque el cóndilo brinca ese tubérculo y se queda trabada la mandíbula con la boca abierta. ¿Sí? El tubérculo de atrás, que es el tubérculo cigomático, limita el movimiento del cóndilo de la mandíbula hacia atrás y protege el conducto auditivo externo. Es raro, muy raro, casi imposible que haya una luxación posterior, es más fácil una fractura en ese punto. ¿Sí? Y sería ese el tubérculo articular. Hacia afuera pues está la base de la apófisis cigomática, que pertenece también al piso anterior. Bien, ahora eso es lo único que va a salir de animaciones. Ahora sí ya lo pueden tomar.
Ah, no, sí, fosa yugular ya está. Ahora vamos al piso posterior o porción occipital. Este dijimos que va de mastoides de un lado a mastoides del otro lado. Y aquí del punto verde, ¿ok? Y en esta superficie vamos a ver como detalles, o más bien como parte de los huesos, vamos a encontrar occipital, parte de las masas laterales, o sea, de la mitad del cóndilo hacia atrás, escama del hueso occipital, agujerotes, o sea, el agujero magno, del temporal, pues lo que está de mastoides hacia atrás, que pertenece a escama y toda la apófisis mastoides completa. ¿Sí? Y entonces, ¿qué vamos a ver ahí? Pues primero el foramen magno o agujero occipital. Es el agujero más grande en la base del cráneo. Y por ahí habíamos mencionado que pasaba la transición bulbo-medular. O sea que de ahí para arriba, bulbo raquídeo, de ahí para abajo, médula espinal. Y todo lo que la acompañaba, que era la arteria espinal posterior, arterias espinales anteriores, arterias vertebrales, venas vertebrales, nervio espinal que entra al cráneo y las meninges, la madre aracnoides y fiamma. ¿De acuerdo? Todo eso en el foramen magno. Luego hacia atrás del foramen magno está este detalle óseo. Aquí me lo colocan. Esta es la cresta occipital externa. Va desde el agujero magno hasta la protuberancia. ¿Vale? Y esta cresta es el sitio de inserción del ligamento nucal. ¿Sí? Y pues divide simétricamente en dos mitades. Y luego tenemos a las líneas curvas occipitales, estas dos. Bueno, de hecho hay tres, pero dos nos sirven y una no nos sirve. ¿Sí? La primera, la que está más cerca del agujero magno, es la línea nucal inferior o línea curva occipital inferior. ¿Bien? En su práctica, el punto de esta línea les dice que manejen de dónde a dónde se extiende o cuál es su extensión. Entonces, esta inicia a mitad de la cresta occipital y termina en la apófisis yugular. Me buscabas por algo, para no hacerte esperar, porque todavía me falta una hora. Apófisis yugular, cresta occipital. ¿Sí? ¿Vale? Eso en esas tres. Y luego está la otra línea nucal. Esta es la línea nucal superior o línea curva occipital superior. Recto mayor de la cabeza, recto menor. Inicia en protuberancia occipital externa, termina en superior de la mastoides, cabeza lateral. base de mastoides. Y recto menor. ¿Vale? Ahora, inserciones musculares de esta. Tercio interno y medio, trapecio. Tercio externo, esternocleidomastoideo. Labio superior, occipito frontal. ¿Sí? Trapecio, esternocleidomastoideo y para arriba, occipito frontal. ¿De acuerdo? El espacio que hay entre las dos crestas es el sitio donde se insertan los músculos complexos. El complexo del cuello y de la cabeza. ¿Bien? Protuberancia occipital externa, base de mastoides. ¿Sí? ¿Vale? Eso con respecto a las dos líneas nucales o occipitales. Y aquí pues se repite el cóndilo porque acuérdense que una parte se ve hacia la parte media y otra hacia la parte posterior. Es el mismo cóndilo, no hay problema. Detrás del cóndilo está un agujerito, que es este. Este es el agujero retrocondilio o condilio. Hay que tener mucho cuidado a la hora del examen e identificarlos. El del hipogloso o precondilio no se ve a simple vista porque va de medial a lateral en el cóndilo. Y el retrocondilio sí se ve, incluso se ve muy grande. Este va a permitir el paso de la vena emisaria condilia. ¿Sí? ¿Ven? Y luego tenemos a la apófisis yugular. La apófisis yugular acá se las marcamos con un puntito, acá la marcamos con la flechita. La apófisis yugular es el
que articula con el temporal y va a cerrar el orificio rasgado posterior yugular. ¿Sí? De la hormiguita. Y luego está la apófisis mastoides. Y dentro de la apófisis mastoides, se fijan que aquí hay un punto y una raya, ¿verdad? En verde. ¿Sí? Acá se los puse con la flechita para que identifiquemos bien. Están dos detalles. El punto que señala ya es esta zona de aquí. Es la fosa digástrica o ranura digástrica. Y ahí se inserta el músculo digástrico. Y la raya es esta de acá. Es el surco de la arteria occipital. ¿Sí? ¿Vale? Ahí esa es la ranura. Y luego aquí atrás tenemos a la protuberancia occipital externa. La protuberancia occipital externa es un punto craniométrico. Y dentro de la descripción de su práctica, les pide que describan la apófisis. Pues esa descripción de apófisis indica cómo se llama el punto craniométrico que está ahí. ¿Sí? Ese punto craniométrico es íneo. Íneo. Y es el límite superior pues, de la cresta occipital. Íneo. ¿De acuerdo? Y esos son los detalles del piso posterior. Ahora sí ya no hay animaciones para que lo puedan dominar. Eso es base de cráneo, vista exocraniana y endocraniana. ¿Qué más falta? La calota o calvaria craneal. ¿Se llama de qué formas? Calvaria. Porque está Calota calva. o bóveda. ¿Sí? Bóveda del cráneo. Calvaria, calota o bóveda. Esta ya no se divide en pisos, ni fosas, ni nada por el estilo. Es toda una superficie continua. Tiene una vista exocraniana que es convexa y está cubierta por el cuero cabelludo. Y una superficie endocraniana que es cóncava en contacto con las meninges y el encéfalo. Está formada por tres huesos diferentes. Frontal, adelante. Parietales, en medio. Y occipital, que se ve un pedacito, pero en realidad es un poco más amplio, hacia atrás. ¿Sí? Cuidado. Y aquí se observan las suturas que unen estos huesos. Primero está esta, que es la sutura coronal. La sutura coronal es la que está entre el frontal y los parietales. Frontoparietales. Luego está esta, que es la sutura sagital. La sutura sagital está en la línea media y es la unión de los dos parietales. La sutura biparietal. Y luego hacia atrás, aquí se ve un pequeño pedacito nada más, está la sutura lambdoidea. Esa sutura lambdoidea es la unión de parietales con hueso occipital. Lleva MB lambdoidea. ¿Vale? En las zonas donde estas suturas se cruzan, en la intersección de las suturas, están los puntos cranométricos, resultado de la osificación de las fontanelas. ¿Sí? ¿Cuáles fontanelas? Pues la fontanela anterior o bregma, que es lo que la gente le dice que es la mollera. ¿Sí? ¿Dónde está la mollera? Bregma se forma al momento de que la mollera se osifica. ¿Y cómo se osifica? Pues en la unión de la escama del hueso frontal y los ángulos anteriores superiores de los parietales. ¿Sí? Cuando nosotros preguntemos qué huesos y partes de estos forman bregma, eso es lo que tienen que poner. Porque si ustedes lo ponen en intersección de suturas, pues eso no es quién lo forma, sino dónde está. Frontal y parietal. Escama del frontal, ángulo anterior superior de parietales. Hacia atrás la intersección forma, ubica la posición del punto craniométrico lambda. Y lambda osifica la fontanela craneal posterior. ¿Sí? Y esta fontanela posterior está formada por la escama del hueso occipital y el ángulo posterior superior de los parietales. ¿Sí? Además de esos puntos craniométricos también se encuentran
encuentra vértex. Vértex es un punto craniométrico de referencia. Es la parte más alta del cráneo y es lo que utilizamos para medir a los fetos. La longitud vértex coxis o vértex talón en un feto o en un embrión se toma desde ese punto al coxis, si es vértex coxis, o desde ese punto al talón del feto, si es vértex talón. ¿Sí? ¿Vale? Y también vamos a encontrar los 21 hoyos de la calota, que son estos dos. Estos son inconstantes y es el foramen parietal. Por ahí pasa la vena emisaria de Santorini. ¿Sí? ¿Vale? En la vista externa, hacia los lados, voy a quitar esa imagen porque se ve un poco más clara la otra, ¿ok? Tenemos la parte superior de las líneas curvas temporales, la línea temporal superior e inferior, donde va aponeurosis y músculo temporal. Límites de la fosa temporal. ¿Sí? Y aquí pues no se alcanza a ver más que este pequeño puntito del agujero parietal. ¿Vale? A ver. La vista endocraniana, los huesos son los mismos, o sea, frontal, parietal, occipital. Y los detalles, pues aquí nada más vamos a tener de forma común en todas las superficies impresiones de tres tipos o marcas de tres tipos. Uno, la ramificación de la arteria meningia media sobre la superficie de la calota, principalmente en el parietal. Dos, surcos y elevaciones que corresponden a la impresión de giros y surcos en el encéfalo. Se llaman impresiones digitales y eminencias mamilares. ¿Vale? 3. Iniciando en la cresta frontal y hacia atrás, todo, está el surco del seno longitudinal superior. O sea, aquí el surco del seno longitudinal en el frontal, aquí en la unión de los dos parietales y atrás en el hueso occipital. Y ese surco a todo lo largo pues aloja el seno venoso longitudinal superior. Y a los lados hay muchos hoyitos. Estos son fosetas granulares o fosetas de Pacchioni. Ahí se alojan los corpúsculos de Pacchioni o corpúsculos aracnoideos. ¿Sí? También está el hoyito parietal, porque si hay hoyo allá, pues hay hoyo acá. ¿De acuerdo? Foramen parietal. Bien. Y eso es la calota craneal. Aquí pues no hay mucho pierde. Está muy fácil. A ver, un concepto que han escuchado y luego no quiero que se me pierda. Venas emisarias. ¿Recuerdan cuál es la definición o concepto de emisario? ¿Qué es un emisario? En la literatura, ¿qué era un emisario? Emisario. El que recibe. No, al revés no. Ah, sí, emisario. ¿De dónde viene? Sí, no. Emisario. No, ¿de dónde viene? No. Sí, Es alguien que envía, algo ¿no? así. El que envía, pues. A ver, piénsenlo bien, porque sí tiene que ver con enviar, pero no es el que envía. Pues el que Es el recibe. que transporta Ah, el mensaje. ¿Sí? Yo envío un emisario para que vaya y les diga que mañana no hay clases. El emisario es el que transporta ese No llegó. mensaje. ah. No se huele, no se huele. Ah. Entonces, ¿Sí lo lo que envió? hace es establecer una comunicación entre un punto, el emisor, y otro punto, el receptor. ¿Bien? Una vena emisaria es algo semejante. Es una vena que comunica un punto con otro punto. Básicamente comunican las venas del interior del cráneo con las venas del exterior del cráneo. Por eso donde quieren los orificios hay venas emisarias. La vena emisaria parietal comunica el seno sagital con las venas del cuero cabelludo. La vena emisaria condilia comunica el seno sigmoides con las venas en la base del cuello. La vena emisaria del agujero oval comunica la sangre venosa del endocráneo con el plexo venoso pterigoideo en el exocráneo. ¿Sí? ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa si no existen los emisarios?
mandarles mensaje para decirles que no hay clase? Sí. No pasa nada si no está destapado. Las venas emisarias suelen ser inconstantes. No pasa nada si no están. Por eso el foramen ciego a veces les dice que no pasa nada, el foramen parietal a veces les dice que no existe contenido. ¿Sí? ¿Vale? Bien. Dentro de la cara en general, cuando su compañera nos hizo la exposición, nos hizo descripción de cara en general y también nos describió estas cavidades. Hay que retomar la información de su exposición, que fue en parte de Quirós, para ver de estas cavidades cuáles son los límites. Ahorita yo les acabo de describir estos dos. Les dije, bóveda palatina se forma de la cara inferior de la apófisis palatina del maxilar y apófisis horizontal del palatino. Apófisis, fosa pterigoidea es cara medial de la lámina lateral de la pterigoides, cara lateral de la lámina medial de la pterigoides y apófisis piramidal. Así como vimos esos pedacitos, tenemos que describir de aquí para arriba. ¿Sí? ¿Vale? A manera de repaso de lo que ya expusieron con cara en general, vamos a ver primero la parte de la órbita. La órbita es una cavidad con forma piramidal que está ubicada en la parte anterior y superior del cráneo, en la unión del cráneo con cara, y esta pirámide tiene una base, un vértice y 4 paredes. Por lo tanto, en los límites tenemos que poner límites de la base, límites de las 4 paredes y límites del vértice. ¿Sí? ¿Vale? Y ahí. Ahorita las mencionamos. Hacia abajo están las fosas nasales. Estas fosas nasales pertenecen a la nariz. La nariz se divide en dos partes, nariz interna y nariz externa. Nariz externa es la pirámide que nosotros conocemos como nariz. Y nariz interna son las cavidades al interior del cráneo. Esta cavidad es una cavidad prismática. Es un prisma cuadrangular, o sea que tiene hoyito adelante, tiene hoyito atrás y tiene 4 paredes, superior, inferior, medial y lateral, que son las que también vamos a estudiar. Hacia abajo estaría la hendidura vestibulo-cigomática, que es el orificio de entrada a la boca. No hay una cavidad oral ósea. La cavidad de nuestra boca es prácticamente puro músculo, la única parte ósea es el techo, que es el paladar. ¿Sí? Vamos con la órbita. Y dentro de la órbita, aquí yo les puse vértice, pared superior, inferior, medial, lateral. Ay, que me marcó y me colgó. Ay, ahorita. Y vamos a ver cada una de estas. ¿Vale? Esta es la pared superior. La pared superior está formada de 2 huesos, frontal y esfenoides. ¿Sí? Y del frontal, este cacho amarillo se llama cara inferior de la apófisis orbitaria del frontal o de la porción horizontal del frontal. ¿Sí? Esto gris azul es la cara inferior del ala menor del esfenoides. Esos dos en el pecho. ¿Sí? Pared lateral, aquí hay 3 colores, amarillo, naranja y azul gris. ¿Bien? Amarillo sigue siendo el frontal, naranja es el cigomático y el gris es el esfenoides. Entonces este pedazo amarillo del frontal es la parte lateral de la porción horizontal del frontal. ¿Sí? Aquí es donde está la fosa de la glándula lacrimal. Esta parte gris es la porción orbitaria del ala mayor del esfenoides. ¿Vale? Y esta parte naranja es la cara superior de la apófisis orbitaria del palatino. ¿Sí? En el caso del piso hay 3 huesos, naranja de un tono y naranja de otro tono por culpa de su cañón, pero eso está bien diferenciado. Esto es cigomático y esto es maxilar, y les falta un hueso aquí en el fondo, que es el palatino. ¿Bien? Ahorita les muestro un corte para que vean que existe el palatino. ¿Vale? Del cigomático, este detalle sigue siendo el mismo que cara superior de la apófisis orbitaria del malar. Del maxilar, este segmento es la cara superior de la apófisis cigomática del maxilar. Y
del palatino, que es el que no se ve y se los muestro en un corte. ¿Se ven amarillo más acá? Esto es la apófisis orbitaria del palatino. Cara superior es la apófisis orbitaria del palatino. ¿Sí? ¿Vale? Esta es la apófisis cigomática del maxilar. Abierto por abajo está el seno maxilar. Esto es importante. Si se rompe este hueso, el aire de este seno se va a la órbita. Por ahí viene un caso clínico de esto. ¿Sí? ¿Entra aire al ojo? La pared medial, pues es esta. Sí. Y esta pared medial incluye a este hueso maxilar, este unguis o lagrimal, este etmoides y este esfenoides. Los detalles: cara externa de la rama ascendente del maxilar superior, cara externa del unguis, cara externa de las masas laterales del etmoides y cara externa del cuerpo del esfenoides. ¿Sí? ¿Vale? Eso está en esa parte. Bueno. Hola, bien, bien, ¿y tú? ¿Qué tienes? No le puedes tomar foto. Ah, ok, sí, dime nada más. ¿Cómo vas bien? Mal. No puedo escribir nada. Ya no puedo escribir. Déjame reviso a ver por qué no se tiene, porque ya están completas en el sistema. No sé si sea que no lo pudimos imprimir. Ya no voy a Sí, Se va déjame rápido. checar. Ya lo sigues. Yo no Sí, lo es que sigo. la maestra Jenny Rentería nos imprimió todo. Yo no te sigo, Porque Sergio. trabajamos ¿En dónde? con ella. En YouTube. Y yo le entregué las impresiones a Chile. Le vamos a dar follow en YouTube. ¿Por cómo te llamas? A ver, cuéntame. Y los likes van a ser de nosotros. Se llama el video. Los videos, no sé cómo se llama. ¿Cómo te llamas para seguirte y verlos? No sé si salga. No sé si salga. Ok, sigo acá. Pues mándalo. Bueno, eso es en cuanto a la órbita. Y si se fijan, a través de la órbita se ve este hoyito que es conducto auditivo interno, que también se ve en base Bueno, de ahorita que se cráneo. acaben los manos sin ver. Esto que es la fisura orbitaria superior, que también se ve en base de cráneo, que yo les dije que esos hoyitos comunicaban hacia la órbita. ¿Sí? Y aquí abajo, este es conducto auditivo, conducto óptico, y esta es la fisura orbitaria. Y este espacio que está aquí es la fisura orbitaria inferior que comunica a la fosa infratemporal. Ahora, nos falta el límite de base y vértice. Voy a regresarme a la primera imagen. El vértice es el espacio triangular ubicado entre las alas del esfenoides. Su límite superior es ala menor Bueno, ahorita y el inferior es ala mayor. Y su límite medial es el cuerpo del esfenoides. ¿Vale? Esto es la fisura orbitaria superior. Su base es el contorno y está formada por tres huesos: maxilar, cigomático, frontal. El frontal, sus detalles son apófisis orbitaria interna, arco orbitario y apófisis orbitaria externa. Del malar es el borde antero superior y del maxilar es el borde anterior de la apófisis piramidal y la cresta lagrimal anterior. ¿Sí? ¿Ven? Eso es en cuanto a la órbita. Con respecto a las fosas nasales, las paredes que tienen son inferior o piso, medial o del tabique, lateral donde están los correntes y la superior que es muy estrecha. Y el orificio anterior, que es orificio piriforme, y el orificio posterior, que son las coanas. ¿Sí? Vamos con la parte de las paredes porque ya las coanas las mencionamos. La pared inferior, aquí viene el tabique nasal, entonces esto es pared inferior de un lado y esto es pared inferior del otro lado. ¿Sí? Son solo dos huesos, maxilar y palatino. Y son los mismos huesos de la bóveda palatina, pero aquí son la cara superior. O sea, esto está Cara esto de superior para de la arriba, apófisis de palatina arriba del para maxilar y cara superior de la porción horizontal del palatino. ¿Sí? Pared De abajo medial para o la del tabique abajo para es arriba. esta.
De acá para El segmento Pues óseo vamos forma a el ver. tabique óseo. Sí. Son dos huesos, Al etmoides revés, y ¿no? momer. Porque El de etmoides es la de lámina acá para acá perpendicular porque están los y del momer pues es todo el maxilar y para la... ¿sí? La pared superior, realmente no tengo ninguna imagen que se vea completa. Ah, sí. Pero su No, forma para el de la superior. cara posterior de los nasales, Porque estas son la las espina nasal laterales, del frontal, las de la los lámina lados. trigosa del etmoides, la cara anterior e inferior del cuerpo del esfenoides y las alas del momo. ¿Sí? Pero ni modo que Y quiero la pared lateral, que aquí se ve completa porque está reforzada por que dentro, tengas una tapa. está rama ascendente del Son maxilar, los hoyitos esos de cara ahí, interna. Cara interna de masas laterales del etmoides, donde están los dos No me segmentos. se ven los dientes. Cara interna del cornete inferior. de arriba. Ajá. Es una placa que está así. O sea, es la parte de abajo de la cavidad Oh, nasal. pero está vista de arriba para abajo. Cara interna Ah. de la lámina vertical del palatino y cara interna de la lámina interna de la pterigoides. Y en esto se describen los tres cornetes y los espacios entre ellas, que son los meatos. Estos son los meatos y los meatos están llenos de orificios. Y esos orificios son el sitio donde desembocan los senos paranasales. ¿Sí? Ya lo habíamos mencionado cuando vimos generalidades del etmoides. Este es el ático o receso esfenoidal y aquí drena el seno esfenoidal. Este es el meato superior y aquí drena las celdillas etmoidales posteriores. Este es meato medio y aquí drena celdillas etmoidales anteriores y medias, seno frontal, seno maxilar. Y este es meato inferior y aquí drena el conducto nasolágrimo. ¿Sí? En la vista lateral del cráneo están las otras dos fosas que describió también su compañera, que son la fosa temporal e infratemporal. Eso es la fosa temporal y ahí adentro, abajo del arco cigomático está la fosa infratemporal. ¿Sí? Pero sí tenemos fisio. Estas, ¿por qué son importantes? Porque ahí se van a alojar músculos. Y estos son los límites de la fosa temporal. El azul es el límite anterior. Y ese límite anterior está formado por el borde posterior de apófisis orbitaria externa y apófisis frontal del cigomático, o orbitaria del cigomático. El límite superior y posterior es un conjunto de tres crestas: cresta lateral del frontal, línea curva temporal superior y cresta cigomática o base de la apófisis cigomática, supramastoidea también. ¿Sí? El límite inferior está dividido en dos porque, si se acuerdan, en la vista inferior el arco cigomático está separado, entonces tiene un límite medial y uno lateral. Esta es la cresta esfenotemporal que dividía la ala mayor en las dos fosas y aquí el borde superior del arco cigomático. ¿Vale? El suelo de la fosa pues son los huesos que forman arteria, faceta lateral del frontal, ala mayor del esfenoides, escama del temporal y el paríncimo. ¿Sí? Esto es estéreo. ¿De acuerdo? El contenido de esa fosa pues es el músculo temporal y todo lo que lo acompaña. ¿Sí? Y luego en su acompañación va arteria temporal anterior, media posterior, nervio temporal anterior, medio posterior, vena temporal anterior, media posterior, los tres. La fosa infratemporal es el espacio que está por debajo del arco cigomático, pero profundo, no hacia afuera del cachete, sino por dentro del cachete. Tenemos que quitar a la mandíbula para que se vea este espacio. ¿Sí? Su límite anterior es la tuberosidad del hueso maxilar y cara posterior de la apófisis cigomática. Su límite medial, la cara lateral de la pterigoides. Su límite posterior, lámina timpánica y estiloides. Su límite superior, porción cigomática de la ala mayor del esfenoides. Hacia abajo no hay hueso, por lo tanto hacia abajo vamos a tener a un músculo, que es este, pterigoideo medial. ¿Ven el huequito que está aquí? Eso es la fosa infratemporal. Límite lateral es la mandíbula.
y mandíbula, aquí pterigoides, acá la mayor, acá el músculo pterigoide. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se estudia? Pues también por su contenido. Ahí se encuentran los dos músculos pterigoideos, la arteria maxilar, el plexo venoso pterigoideo, trayecto del nervio mandibular, trayecto del nervio maxilar y parte del trayecto del nervio cuerda del tímpano. Se fue para allá contigo. Pterigoideos, arteria y todo el montón de nervios. ¿Sí? Bien. Profundo a la fosa, te digo, a la fosa intratemporal. Esta es zona amarillita con una sombra aquí redonda. Esto es la fosa palatina. Y el espacio de aquí para abajo es la fisura Ya te maxilar. desviaste el tabique. ¿Sí? Los límites son los mismos, hacia atrás pterigoides, hacia arriba la mayor, hacia adelante maxilar y hacia adentro palatino. Termina en el foramen esfenopalatino, donde pasa arteria y vena esfenopalatina. ¿Sí? Allí en el fondo. Ese se ve aquí, ese ve al fondo. ¿De acuerdo? Y establece comunicación con la órbita. Y prácticamente eso es todo. Lo único que me falta mencionarles es la tercera línea nuclear que no les dije. Cuando vimos base de cráneo bisexocraniana, vimos línea nuclear inferior, línea nuclear superior, y les dije que hay una tercera que no sirve para nada. La tercera que no nos sirve es esta, línea nuclear suprema. ¿Sí? Inferior, superior y supremo. ¿De acuerdo? En la vista posterior también nada más se ve lambda fina, que también se veía hacia arriba. Ah, y una definición que me faltaba. Pues, occipucio. El occipucio es la porción de la protuberancia occipital externa convexa de la parte del escama todo alrededor. ¿Sí? Esas son las fosas o cavidades que hay que describir. La siguiente imagen es de las dos que les describí al inicio, o sea, las bóveda palatina, la pterigoidea y las coanas. ¿Sale? Bien. Ahora, de la parte de imagenología del cráneo, vamos como a dejarla en pausa, porque la imagenología del cráneo pues va enfocada no tanto en la parte ósea, sino al contenido del cráneo. Y el contenido del cráneo es tejido blando. Y ahí utilizamos otras técnicas porque la radiografía no nos ayuda. Solamente se ve lo que les mencioné al inicio, que fueran los senos paranasales, las cetillas, la cillatura. ¿Vale? Entonces, para ver todo lo que contiene el cráneo se utiliza tomografía o resonancia magnética, dependiendo de la lesión que tengamos. ¿Sí? ¿Sí? Y eso es toda la parte que corresponde al cráneo.